If you ever find yourself stuck in the middle of the sea, I'll sail the world to find you. If you ever find yourself lost in the dark and you Hoy el grupo 4 les presenta el tema circuitos en serie, paralelos y mixtos. Nuestro grupo está conformado por Terrones Anderson, Uriarte Frank, Yamano Mitsui y la que les habla Zúñiga Yulén. Somos el cuarto A, con nuestro profesor Walter Dávila y nuestro auxiliar Juan Requena. El propósito de la sesión es que utilizamos el simulador de circuitos Tinkercad y aplicamos en un circuito el divisor de tensión y el divisor de corriente. Finalmente hacemos una analogía con los datos obtenidos y el momento de pandemia que vivimos. Primero, tenemos que saber qué son los circuitos en serie. Los circuitos en serie son cuando sus elementos están conectados en forma de cadena, una después de otra. To help our friends in need, you can count on me like 1, 2, 3, I'll be there. Los divisores de tensión, ¿qué son? Son conjuntos de resistencias colocadas en serie, que se usa para reducir un voltaje indeterminado a la magnitud que vamos a necesitar. Por ejemplo, la batería que usaremos es de 10 voltios y el circuito que queremos alimentar necesita solo 3 voltios. Es ahí donde influyen los divisores de tensión. ¿Cómo encontramos una resistencia equivalente en un circuito en serie? Para poder encontrar la resistencia equivalente o total, debemos sumar todas las resistencias en serie del circuito, y esta suma nos dará el valor que debe tomar la resistencia equivalente. Esta imagen es un circuito con resistencias de 3 kiloohmios y 6 kiloohmios con interruptor. En esta imagen observamos un circuito simple equivalente. En esta imagen observamos la medición de tensión de las resistencias. En esta otra imagen observamos la medición de corriente de las resistencias. Finalmente concluimos que con esta práctica se pudo adquirir los conocimientos teóricos de la función y equivalencia de las resistencias, así como ésta mantiene una especie de relación proporcional respecto a la tensión. Podemos saber que un divisor de corriente es un conjunto de resistencias puestas en un circuito en paralelo. Y ahora, ¿cómo se halla la resistencia equivalente o la resistencia total? Con la siguiente fórmula que está en la derecha. Aquí tenemos un circuito en paralelo y el otro es su equivalencia. Entonces medimos su corriente y nos da igual debido a que es una equivalencia. También hemos medido la tensión y nos sale un mismo resultado en su tensión. En el circuito que hemos realizado anteriormente, vamos a medir la tensión y la corriente de las resistencias que hemos utilizado. En nuestra primera resistencia de 3 kiloohmios obtenemos 8,99 voltios, al igual que en la segunda resistencia de 6 kiloohmios, debido a que es un circuito paralelo en donde la tensión es siempre la misma. Ahora vamos a medir la corriente de las resistencias. En la primera resistencia de 3 kiloohmios obtenemos un total de 3 miliamperios. Por ende, en nuestra siguiente resistencia
obtendremos 1,5 miliamperios, ya que la corriente total de nuestro circuito paralelo es de 4,5 miliamperios. En conclusión, la intensidad que cae sobre los elementos de consumo en el circuito paralelo es la misma en todos los elementos, pero además le cae la máxima tensión que puede entregar la fuente. En el circuito paralelo hay varios circuitos cerrados. Esto nos da la ventaja de controlar a cada elemento de consumo por otra forma individual. Ahora vamos a realizar un circuito serie paralelo, es decir, un circuito mixto. En esta ocasión vamos a usar dos resistencias en serie de 8 y otra de 12 kiloohmios. También usaremos dos resistencias más, pero en paralelo, de 12 y otra de 60 kiloohmios. Luego mediremos la tensión total del circuito, que es un total de 9 voltios. También mediremos la tensión de las dos resistencias en serie. Y esta será diferente ya que en un circuito en serie la tensión de cada elemento es diferente. En la de 8 kiloohmios tendremos 2,4 voltios y en la de 12 tendremos 3,6 kiloohmios. En las resistencias colocadas en paralelo de 12 y 60 kiloohmios tenemos 3 voltios. La medición de corriente del circuito mixto es de 300 microamperios. Si esta medición la comparamos con la de nuestro circuito equivalente, veremos que la corriente será la misma. Ahora ya agregado una resistencia, pues ¿qué sucede con las tensiones en las resistencias? Recordemos que estamos en un circuito mixto, tenemos cosillas de paralelo y serie. En este caso, la tensión se va a dividir porque el circuito en serie funciona como un divisor de tensión y usted lo puede apreciar en el gráfico. Ahora, ¿qué sucede con las intensidades de corriente que circulan por las resistencias? Pues de nuevo, tenemos dos situaciones y hay que resaltarlo, la situación en paralelo y la situación en serie. La intensidad en serie va a ser la misma, pero en paralelo va a cambiar, pues estas funcionan como divisor de corrientes. Ahora asociemos esto con la situación del COVID-19, donde la intensidad de corriente vendría siendo la situación de cada persona en esta pandemia. Esta misma no ha afectado a todos por igual, mientras que tal vez para las familias ricas no haya significado un cambio en su vida, ni siquiera haya cambiado en sí. Para las familias pobres sí lo fue, un cambio radical, días enteros o tal vez semanas sin comer. Pues sí, pasa. Entonces, las familias ricas con dinero vendrían siendo los circuitos en serie, donde no cambia la intensidad de corriente, y las familias pobres vendrían siendo los circuitos en paralelo, donde sí cambia.